Administrativando Abogados. El derbi de los mecheros han llamado a lo que sucedió recientemente en el partido del Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Estas cosas pueden suceder en materia deportiva y eso que en España estamos acostumbrados a ser campeones por nuestro juego limpio. Como decimos, en ocasiones pueden darse infracciones en materia de derecho deportivo y para que nos explique un poco en qué consisten, contamos con Elena. Hola Elena, buenos días. Hola Blanca, buenos días. También lo han llamado el derbi de la vergüenza, pero claro, tendrá sus consecuencias. ¿Nos puedes hablar un poco de las infracciones en materia de derecho deportivo? Claro que sí. Bueno, como cuando hablamos de infracciones blancas, aludimos por regla general al régimen sancionador y como tal, pues a la potestad que ejerce el poder público. Aquí, en el ámbito deportivo, bueno, vamos a hacer una distinción de los dos ámbitos que nos podemos encontrar. Una cosa es hablar de la disciplina deportiva, ¿vale? El régimen disciplinario y otra es hablar del régimen sancionador. La diferencia radica en que, bueno, a nivel punitivo, a nivel sancionador, radica principalmente en lo que es el sujeto infractor. El régimen disciplinario es aquel que tiende a castigar la infracción o relativa a las reglas del juego o la competición, por lo tanto, los sujetos infractores son personas implicadas a nivel propiamente en el deporte o en la organización, y luego el régimen sancionador es aquella potestad que tiende a castigar las infracciones que se cometen a nivel de la ley del deporte, la ley 39/2022, que es la ley del deporte. Esta ley nace principalmente, vamos a hablar en este vídeo del régimen sancionador, esta ley nace básicamente para actualizar lo que es la situación jurídica de la actividad física y deportiva en todos sus vertientes. Sabemos que el deporte, bueno, pues es un escenario a nivel social, a nivel educativo, a nivel administrativo, laboral, societario y fiscal incluso. Entonces, bueno, pues esta ley lo que pretende es contemplar una serie de conductas que constituyen este tipo de infracciones. Bueno, que pueden ser constituidas de infracción, perdón. En materia de infracciones, como todo tipo, bueno, como un régimen sancionador a nivel de la Administración General del Estado, bueno, la administración competente en este caso son las federaciones deportivas españolas, las ligas profesionales y el Tribunal Administrativo del Deporte. Como todas infracciones administrativas, se clasifican de tres tipos, infracciones muy graves, graves y leves. Son conductas que se encuentran tipificadas y que están expresamente en la ley, artículos 104, 105 y 106 de esta ley del deporte. Algunos ejemplos, para hacernos una idea, pues, infracciones muy graves, pues, que lo veamos, que lo hemos visto, sobre todo en las noticias, en lo que tú decías del derbi de los mecheros, bueno, quebrantar sanciones que ya hayan sido impuestas, eh, infracciones graves o muy graves, pues alterar el resultado de las competiciones o manipularlo, intervenir en tema de apuestas de participación sin licencia, bueno, cometer tres infracciones graves en un periodo de 2 años o atentar a la dignidad o al decoro deportivo, como por ejemplo de los hechos que hemos visto en el llamado derbi de los mecheros. La ley también recoge unas sanciones, esta ley del deporte, unas sanciones específicas a personas que forman parte de la dirección y de los cargos directivos de las federaciones, a los que se establece también una serie de conductas que constituyen indudablemente una infracción: incumplir los acuerdos societarios de la Asamblea General o las normas estatutarias, no ejecutar las órdenes del Tribunal Administrativo del Deporte, extralimitarse en el ejercicio de potestad y competencias, y luego también una serie de infracciones concretas a entidades deportivas: incumplimiento de acuerdos económicos o de la competición correspondiente, obstruir eh, la función de supervisión en general. Las sanciones que pueden acarrear este tipo de infracciones, bueno, pues las infracciones muy graves pueden acarrear, de hecho son las sanciones que se contemplan, bueno, pues desde multas pecuniarias de 3.000 a 30.000 euros, si hablamos de infracciones muy graves, de 600 a 3.000 euros si hablamos de infracciones graves, o hasta 600 si son infracciones leves, pérdida de puntos, descenso en la clasificación, eh,
pues imponer que una competición se celebre a puerta cerrada, prohibir el acceso a los estadios por periodos temporales, pues si hablamos de muy grave 5 años, cerrar el estadio una temporada, también una de las sanciones que se contemplan para el estadio del Atlético de Madrid. En fin, una serie dependiendo del sujeto infractor, van enfocadas o lo que es al propio comité o al propio estadio o al propio club deportivo. Como todo régimen sancionador, Blanca, bueno, pues las sanciones impuestas en la ley también son compatibles con el resarcimiento por daño y perjuicios que se causen. ¿Cómo se extinguen estas sanciones? Pues por fallecimiento del sujeto infractor, por extinción de la persona jurídica, si quien la comete es una persona jurídica, o por el transcurso de los plazos de prescripción. A nivel de prescripción, las infracciones graves prescriben a los 3 años, las leves a los 2 años y las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Ujú. Pues muchísimas gracias por habernos explicado todas estas infracciones y las sanciones en materia de derecho deportivo. Ya veremos, Elena, y contactaremos contigo a ver en qué queda lo que pasó en este derbi de los mecheros. Sí, ya lo contaremos.